Shalom, amados. Parashá número 23, Pekudei, significa cuentas de. Está comprendida por Éxodo desde capítulo 38, versículo 21, a capítulo 40, versículo 38, y por la Haftará, Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 40, a capítulo 8, versículo 21. Éxodo 38, versículo 21. Dice así: estas son las cuentas de los efectos del tabernáculo del testimonio, que fueron enumerados por orden de Moisés. Rabí Simeón discurrió aquí sobre el versículo: en el comienzo creó Dios el cielo y la tierra. Génesis 1:1. Dijo: este versículo ya fue expuesto desde varios puntos de vista. Sin embargo, cuando el Santo bendito sea creó este mundo, lo creó según la pauta del mundo superior. Estableció en el mundo inferior todos los aspectos del mundo superior, de modo que los dos mundos estuviesen firmemente enlazados. Además, el Santo, cuando estuvo por crear el mundo, empleó la Torá como un modelo y también el nombre divino, que es el resumen de la Torá, y por ella estableció firmemente el mundo. El mundo es sostenido por tres energías, o sea, por la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. Así la Escritura dice: el Señor con la sabiduría fundó la tierra, con el entendimiento estableció los cielos, por medio de su conocimiento fueron divididos los abismos. Proverbios 3, 19 y 20. Observe que con los mismos tres fue construido el tabernáculo, como está escrito: y lo he llenado del Espíritu de Dios en cuanto a sabiduría y entendimiento y conocimiento para toda clase de obra. Éxodo 31:3. Y todos estos tres están indicados en el relato de la creación. Así, en el comienzo corresponde a sabiduría. Dios creó, alude al entendimiento, el cielo al conocimiento. De manera similar, en el informe del tabernáculo, estas son las cuentas de los efectos del tabernáculo, señala la sabiduría, del tabernáculo del testimonio, señala el entendimiento, que fueron enumerados por orden de Moisés, señala el conocimiento. Así, los dos se corresponden. Y bien, cuando Dios ordenó a Moisés hacer el tabernáculo, Moisés quedó desconcertado, no sabiendo cómo proceder, hasta que Dios le mostró una representación real de él. Así leemos: y mira que los hagas según el diseño de ellos que fue mostrado en el monte. Éxodo 25:40. De esta frase aprendemos según el diseño de ellos, que el Santo mostró a Moisés cada parte similar del tabernáculo en su exacta forma superior, según la cual Moisés construyó el tabernáculo terrenal. ¿Por qué dice la Escritura que te fue mostrado en el monte, en vez de que ves, roe? Por esto aprendemos que a Moisés se le mostró a través de un vidrio oscuro el reflejo de todas las partes del tabernáculo, tales como existían en lo alto y según debían ser construidas aquí abajo. Moisés, al examinarlas, estuvo algo perplejo, de modo que Dios le dijo: oh Moisés, sigue tus indicaciones y yo seguiré las mías. Entonces Moisés comenzó la obra sin vacilaciones. Cuando hubo completado la obra, le era necesario hacer un inventario de todas las partes para que los israelitas no dijeran que había un excedente de plata u oro que él estaba guardando para sí. Por tanto, hubo de rendir cuenta en presencia de Israel de acuerdo a la orden, y seréis sin culpa para con el Señor y para con Israel. Números 32, 22. De ahí que está escrito: estas son las cuentas de los efectos del tabernáculo del testimonio, porque efectivamente el Espíritu de Dios hizo ver a todo Israel el monto del oro y la plata que ofrendaron, y luego rindió cuenta de ellos, proclamando:
Todo el oro que fue empleado para la obra y la plata de aquellos que fueron numerados en la congregación era 100 talentos, porque el santo bendito sea, mucho se complacía con esos artículos y así deseaba demostrar ante todos que ellos eran dignos de confianza. Cuando la obra del tabernáculo estuvo acabada, el otro lado comenzó a andar de un lado a otro para ver si no podía encontrar algo malo, pero no pudo descubrir base para impugnar la honestidad de los artífices, y el santo bendito sea hizo que obedeciera a Moisés y lo forzó contra su voluntad a reconocer la corrección de las cuentas. La integridad de los artífices se reveló así ante todos, y este es el significado interno de la sentencia. Estas son las cuentas de los efectos del tabernáculo. También está escrito que fueron enumerados por orden de Moisés, lo que significa que por orden de Moisés se rindió una cuenta completa de todo lo que se refería al tabernáculo en la presencia del mismo y de todo Israel. Estas son las cuentas de los efectos del tabernáculo del testimonio. El término tabernáculo se menciona 2 veces, una con referencia al de lo alto y una con referencia al de abajo. ¿Qué constituye el testimonio? Acerca de esto, la Escritura dice las tribus del Señor, como testimonio a Israel. Salmos 122, 4. Éxodo 38, 21 dice: estas son las cuentas de los efectos del tabernáculo del testimonio. El término tabernáculo se menciona 2 veces, una con referencia al de lo alto y una con referencia al de abajo, que constituye el testimonio. Acerca de esto, la Escritura dice las tribus del Señor, YH, como testimonio a Israel. Salmos 122, 4, donde aprendemos que ese nombre divino es un testimonio a Israel. Verdaderamente, estas 2 letras ofrecen testimonio en todo lugar. De ahí que tabernáculo se emplea como el símbolo de este nombre santo, pues YH es el nombre de Biná. A esto se alude en las palabras, y mi testimonio que yo les enseñaré. Salmos 132, 12. Tanto más que es un lugar oculto y no develado, pues allá de todos los lugares, que fueron numerados por orden de Moisés. Esto se refiere al testimonio, no al tabernáculo, y podemos traducir que fue confiado a la boca de Moisés, porque después de la partida de este mundo de los patriarcas y todos los que encabezaban a las tribus, es decir, los hijos de Jacob, durante los sufrimientos de Israel en el exilio, el conocimiento del misterio de ese superior nombre divino, ellos lo habían olvidado. Tratábase del nombre ligado al testimonio, el nombre compuesto de esas 2 letras que son la base del cielo y la tierra, de lo alto y lo bajo, y de todos los rincones del universo. Pero cuando Moisés vino, ese nombre fue nuevamente averiguado y mencionado, porque cuando estuvo cerca de la zarza, Moisés preguntó directamente sobre ese nombre diciendo: y ellos me dirán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Éxodo 3, 13. Fue allí que el nombre fue confiado a la boca de Moisés. Leemos luego, por el servicio de los levitas. El significado intrínseco lo proporciona el pasaje, sino que solo los levitas servirán a HU, literalmente él. Números 18, 23. Que es un emblema del nombre santo. Ahí está encerrado el misterio del nombre divino, el que caracteriza el HU y no tú, ato. Así, el tabernáculo se identifica adecuadamente con el servicio de los levitas, o también podemos decir que el tabernáculo es el servicio de los levitas, tanto más que ellos lo llevaban sobre sus espaldas de un lugar a otro, como dice la Escritura. Pero a los hijos de Ketá no les dio ninguno, porque el servicio de las cosas santas les tocaba a ellos. Por lo tanto,
la habían de llevar sobre sus hombros. Números 7, 9. Éxodo 38, 21 dice: estas son las cuentas de los efectos del tabernáculo del testimonio. Rabí Abba comenzó una disertación sobre el versículo en aquel día, pues habrá una raíz de Isaí que se presentará como bandera a los pueblos, y a él vendrán a consultar las naciones, y será gloriosa su morada. Isaías 11:10. Dijo: en ese día, cuando la paz florecerá en el mundo, la raíz del árbol de vida será confirmada, y de ella se ramificarán y obtendrán fuerza todas las raíces terrenales, que se presentará como bandera a los pueblos, es decir, como una señal y símbolo de la interioridad del nombre divino. Y a él vendrán a consultar las naciones, tanto más que en él está contenido el misterio del nombre divino. Lo mismo indican las palabras, pues caminarán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor. Isaías 2:3. Y su morada será gloriosa, es decir, el templo del cual está escrito: esta es mi morada por siempre. Salmos 132:14. Y bien, la morada de la raíz de Isaí, que lleva el nombre de la gloria del Señor, nunca estará dentro de los límites de numeración y cálculo, pues la bendición no se posa sobre lo que es contado, sino solamente sobre lo que está más allá del número. Observen que ese tabernáculo estuvo sujeto a un inventario. Y de ahí que necesitó la plegaria de Moisés para que descansaran sobre él bendiciones, como la Escritura dice: y Moisés los bendijo. Éxodo 39:42. ¿Qué bendición pronunció? Dijo: que sea su voluntad que la bendición se pose sobre la obra de vuestra mano. Pero las bendiciones no se posaron sobre ese tabernáculo hasta que Moisés lo juntó con el tabernáculo celestial. Así, la Escritura dice: estas son las cuentas de los efectos del tabernáculo del testimonio, como fueron presentadas según el mandamiento de Moisés. Las últimas palabras indican que sin la supervisión de Moisés, las cuentas no se habrían rendido. Éxodo 38:21 dice: estas son las cuentas de los efectos del tabernáculo. Ezequías mencionó aquí el versículo: no te llegues acá, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. Dijo: este versículo se ha explicado como una orden a Moisés de separarse de su mujer, de modo de acercarse a la Shekinah. El término tierra santa designa a la Shekinah, a la cual Moisés se ligó en ese momento. El santo bendito sea lo ligó a sí mismo en amor celestial y afecto. Lo hizo servidor de la casa, de modo que solo habría de ordenar y el santo ejecutaría el decreto, como cuando dijo: y el suelo abrirá su boca. Números 16:30. Y se nos dice: y aconteció que como él acabase de hablar, partióse el suelo. Números 16:31. O también cuando dijo: levántate, oh Señor, retorna, oh Señor. Números 10:35 y 36. Así está escrito, como fueron contados bajo la orden de Moisés, porque fue bajo la orden de Moisés que se cumplió todo y se contó su suma. La palabra pecudé, numeraciones, contiene aquí una referencia que Dios dio a Moisés diciendo: ciertamente yo os he recordado. Éxodo 3:16. Porque fue Moisés quien constituyó la voz que expresó el mensaje anunciando la partida de Israel del exilio. Y Bezalel, el hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Como en el ojo humano hay tres capas concéntricas que rodean un punto central
que forma el foco de la visión, así la visión del mundo está enfocada en el punto central, que consiste del Santo de los Santos y el arca y la sede de la misericordia. De ahí la descripción, una hermosa altura, el gozo de toda la tierra, hermosa en su apariencia e irradiando gozo a todo el mundo. Se compara a una rama porque la belleza de un árbol se despliega en sus ramas. Observe que la verdadera belleza y simetría no se manifestaron en el mundo hasta que estuvo finalmente erigido el tabernáculo y traída el arca dentro del santo de los santuarios. Desde ese momento el mundo apareció en su mejor aspecto, alcanzó su equilibrio justo y se abrió a través del tabernáculo un camino que pasaba por el arca hasta ese punto, esa hermosa rama, el gozo de toda la tierra. Cuando ese punto fue alcanzado, el arca prorrumpió diciendo: esta es mi morada por siempre, aquí residiré, pues lo he deseado. Salmos 132:14. Rabí Yese dijo: este versículo lo enunció la comunidad de Israel cuando fue construido el templo y el arca entró en su lugar. Rabí Ezequías dijo: es el santo bendito sea quien enuncia este versículo, aplicándolo a la comunidad de Israel cuando esta última hace su voluntad. Porque en tal tiempo el santo bendito sea asciende a su trono de gloria y tiene compasión del mundo, y hay bendiciones y paz, de modo que él dice: esta es mi morada por siempre. Y bien, observen que una vez que los artesanos han comenzado la obra del tabernáculo, ella verdaderamente se completó espontáneamente. Así lo aprendemos de las palabras: así fue terminada toda la obra del tabernáculo de la tienda de reunión. Éxodo 39:32. Lo mismo aconteció en la creación del mundo, de la que está igualmente escrito: y el cielo y la tierra fueron terminados. Génesis 2:1. Esto es verdad. Parece contradecirse con la sentencia de que en el séptimo día Dios terminó su obra que había hecho. Génesis 2:2. Pero la verdad es que aunque las varias partes del mundo se completaron una a una, el mundo en su integridad solamente se completó y se estableció firmemente cuando llegó el séptimo día. Porque entonces el santo bendito sea unió el mundo en un todo completo, de manera que se pudo escribir: y en el séptimo día Dios terminó su obra que había hecho. Lo mismo ocurrió con la construcción del templo. Cuando los artesanos comenzaron su obra, se les mostró ante sus ojos lo que había de hacerse. Se trazó a su vista y se completó espontáneamente. Éxodo 38:22 dice: y Betzalel, el hijo de Uri, el hijo de Ur. La tradición dice que fue el Espíritu de Dios quien hizo este anuncio en la presencia de Israel, proclamando: y Betzalel, el hijo de Uri, el hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor ordenó a Moisés. Y con él estaba Oholiab, el hijo de Ahisamach. De la expresión "y con él", Ito, aprendemos que Oholiab nunca hizo por sí solo obra alguna, sino siempre en asociación con Betzalel. De ahí las palabras "y con él", lo que prueba que la izquierda siempre está comprendida dentro de la derecha. Éxodo 38:21 dice: estas son las cuentas de los efectos del tabernáculo del testimonio, como fueron rendidas de acuerdo a la orden de Moisés. Rabí Yeso dijo: una vez que los sabios completaron el tabernáculo, fue requisito que se rindiera cuenta de todas las partes de la obra. ¿Por qué razón? Porque una vez que se rendía cuenta de una obra, esa obra quedaba firmemente establecida en su lugar. Además, como los israelitas encontraron deleite primero en sus ofrendas voluntarias, así se deleitaban con que las cuentas fueran rendidas. Y de este modo su deleite ayudó a la confirmación de la obra. Está escrito: estas y no y estas, lo que significa que esta cuenta eclipsó a todas las cuentas anteriores rendidas en el mundo y estaba destinada a sobrevivirlas, siendo ella la que sostenía el tabernáculo. Rabí Yose discurrió luego sobre el versículo
y será la estabilidad de tus tiempos, una fortaleza de salvación, sabiduría y conocimiento y el temor del Señor, que es su tesoro. Isaías 33:6. Dijo, se nos ha enseñado que quien se dedica al estudio de la Torá en este mundo y es capaz de asignar tiempos para ello, debe hacerlo con estabilidad, debe dirigir su mente hacia el santo bendito sea, debe estudiar en consideración al cielo. Las palabras fortaleza de salvación indican que debe fusionar el rigor con la misericordia. Sabiduría y conocimiento son dos cualidades que se fusionan la una en la otra. El temor del Señor es su tesoro, es decir, el tesoro que contiene las cualidades que se acaban de mencionar, porque el temor del Señor reúne todas esas corrientes de sabiduría y así se vuelve el receptáculo de todas. Y cuando estos tesoros salen de él, lo hacen bajo una vigilante computación. Así, ese proceso se llama estabilidad, como se explicó. Verdaderamente, si en esto ha de manifestarse estabilidad, cuánto más ha de haberla en asuntos profanos. El santo bendito sea hizo por eso conocer a todo Israel la interioridad de la fidelidad en todas las cosas que los israelitas realizaban. Rabí Yose y Rabí Isaac estaban un día caminando juntos cuando Rabí Yose observó. El santo bendito sea, efectivamente eligió a Betzalel de todo Israel para la obra del tabernáculo. ¿Por qué fue así? Rabí Isaac respondió, hay algo en un nombre. Se ha sentado que Dios ha designado ciertos nombres aquí sobre la tierra para que fuesen una corona para los hombres y los capacitaran para realizar ciertas cosas. A esto dijo Rabí Yose. Una explicación más recóndita es la siguiente. Judá era del lado izquierdo, pero entonces se ligó al lado derecho y así el tabernáculo fue comenzado del lado izquierdo y luego se juntó al lado derecho, de modo que el todo se transformó en la derecha. De otro lado, Rubén comenzó en la derecha, pero se apartó hacia la izquierda, y las otras tribus de su compañía marcharon con él, y también ellas pertenecían a la izquierda. De ahí que Betzalel, que era de la tribu de Judá, y por lo tanto del lado derecho, hizo el tabernáculo y lo completó. Como ya se dijo, el santo bendito sea se deleitó en él, y lo eligió por sobre de los demás para esta obra, y le dio sabiduría, entendimiento y conocimiento, tanto más que ya poseía toda la sabiduría del corazón, como está escrito. Y en los corazones de todos los que son sabios de corazón, ya he puesto sabiduría. Éxodo 31:6. Porque el santo bendito sea solo otorga sabiduría a quien ya tiene sabiduría. Rabí Simeón, el nombre Betzalel, era emblemático y fue llamado así en virtud de su sabiduría. Esotéricamente, el nombre se compone de Betzel, en la sombra de Dios. En el versículo, como el manzano entre los árboles silvestres, a su sombra anhelo sentarme. Cantar de los Cantares 2:3. Las palabras bajo su sombra, Betziló, son una alusión a Betzalel, que hizo el tabernáculo, el cual es un lugar deleitoso para sentarse en él, porque da deleite a la comunidad de Israel, y la comunidad de Israel se sienta bajo la sombra de Dios. De ahí Betzalel, el hijo de Ur, el hijo Ur, denotando que el hijo de Uri a uno de la derecha y el hijo de Ur a uno de la izquierda. Y así, por él, se hizo plena expiación por el pecado del becerro de oro. Todo el oro fue hecho, es decir, que estaba destinado al propósito mucho antes. Para la obra en toda la santa obra indica que el oro hubo de ser empleado al hacer cada grado separado, por la razón de que el acabamiento solo puede lograrse por la acción conjunta de la severidad y la misericordia. De ahí que hubo de entrar oro en toda la obra relacionada con el santuario. Toda la artesanía del tabernáculo fue realizada por estos dos, Betzalel, que hizo toda la obra, y Moisés, que después puso el toque final. Moisés y Betzalel eran ambos partes de un todo, estando Moisés arriba y Betzalel abajo, pues el final del cuerpo es también parte del cuerpo. Éxodo 38, versículo 24 dice,
y el oro de la ofrenda. ¿Por qué el oro es caracterizado como de la ofrenda y por qué no se caracteriza así a la plata, aunque el bronce es, como está dicho, el bronce de la ofrenda? La razón es que mufa, ofrenda, significa elevamiento, y así distingue este oro del oro de abajo e inferior, porque todos los grados y carrozas son del plano superior que el oro de la ofrenda simboliza, y este mismo oro, cuando más se extiende hacia abajo, más pierde su color en virtud y en brillo. Mientras en las alturas es oro hermoso en el misterio de su brillo, abajo es la escoria y el residuo de sí mismo. No es así con la plata, de la cual simplemente se escribe, y la plata de aquellos de la congregación que fueron empadronados, porque la plata mantiene sus virtudes, aunque en su extensión hacia abajo, aunque no permanece en la misma excelencia, mientras que el oro en su extensión hacia abajo se vuelve más y más burdo. De ahí que el uno ha de ser elevado y levantado a las alturas, mientras la otra ha de extenderse hacia abajo y en todas las direcciones, porque mantiene su excelencia en todas partes. Moisés dio las instrucciones y Betzalel las llevó a cabo, hallándose los dos en la relación esotérica de cuerpo y parte final del cuerpo, que es el símbolo del pacto sagrado. Con esto el tabernáculo fue hecho el centro del incremento de amor y unidad. Y todo se realizó en el misterio del lado derecho, de ahí que en todo lugar donde domina el lado derecho no tiene poder del mal ojo. Así leemos, y la plata de los de la congregación que fueron numerados, porque esa plata vino de la derecha, y así todo y cada cosa fueron computados y numerados. Éxodo 38, 28 dice: y de los 1775 ciclos hizo ganchos, babim, para las columnas. Rabí Eleazar dijo: ¿por qué babim? Literalmente babs. Porque las columnas eran de forma de la letra bab. Las columnas eran de plata, pero sus capiteles estaban cubiertos de oro, porque cada bab es del lado de la misericordia, y en lo alto se los conocía por número. Y porque pertenecían al lado de la misericordia, se las llamaba babim, babs. Y además, todo dependía de ellas. Cada bab o columna en forma de bab consistía de oro y de plata, simbólicos del rigor y la misericordia, y se la llamaba columnas por la razón de que estaban fuera y debajo del cuerpo. Rabí Isaac dijo: yo estaba en duda acerca de si la hora a que se refiere en nuestro versículo era sagrada o profana. Pues en efecto, hay fundamento para pensar que se habla aquí de hora profana, dado que se emplea la palabra 1000, que en el pasaje análogo: oh tú, Salomón, tendrás los 1000 ciclos. Cantar de los Cantares 8:12. Indudablemente habla de cosas mundanas. Rabí Eleazar dijo en respuesta: no es así. Si estos ciclos hubieran sido profanos, no se habría hecho de ellos babín, columnas en forma de bab. Además, en el Cantar de los Cantares solo se mencionan los 1000 y no más, mientras que aquí está escrito los 1775. Y bien, lo que es profano no tiene parte en el lado de la santidad, sino que pertenece enteramente al otro lado, al de la impureza. En esto se basa la separación, Abdalá, que se ha de hacer entre lo santo y lo profano. Sin embargo, a pesar de su separación, lo santo contiene una partícula del lado izquierdo. Así, oh tú, Salomón, tendrás los 1000, significa los 1000 días de no santidad, es decir, los días del exilio, galut. 1000 días aquí son de santidad y correspondientemente 1000 días del otro lado. Al observarlo, los compañeros han de tener presente que los días de exilio aludidos son 1000 años, y aunque los hijos de Israel puedan continuar en exilio más que un milenio, todo será solamente una extensión de esos 1000 años que el término 1000 días designa. De ahí que se ha declarado que el término Salomón, Shlomo, poseedor de paz,
en todo el cantar de los cantares es divino, con la excepción de esta vez que es profano. Los 1000 con referencia al tabernáculo aluden a cosas santas, por ser santas todas las obras del tabernáculo. De ahí que de estos ciclos hizo ganchos para las columnas. Observen que se ha asentado que la letra Vav, como se indica en otra parte, simboliza la misericordia. Y así allí donde está unida al nombre divino, indica un ejercicio de misericordia. Se lee, por ejemplo, y el Señor, VH, hizo llover sobre Sodoma. Génesis 19, 24. Precedido por, y el Señor dijo, he de ocultar a Abraham, Génesis 18, 17, lo que indica un ejercicio de misericordia y de rigor al mismo tiempo. Esto explica por qué en el relato del divino se emplea siempre el nombre Elohim, Dios, y nunca el Señor. Yud, Hei, Vav, Hei. Éxodo 38, 28 dice, ganchos capitales en forma de Vav para las columnas. La Vav es simbólica del principio masculino. Todo lo que existe y asciende a lo alto con la dignidad de ungimiento es del principio masculino que tipifica la Vav, el símbolo del cielo, que es masculino, mientras que todo abajo se llama femenino. De ahí que todo lo que procede del lado izquierdo es del lado de la hembra, y es lo designado para presidir sobre el canto y continuamente entona canciones. Esto lo indica sobre las alamot, doncellas de canción. Estas vienen bajo el simbolismo místico de la letra Hei y trae muchas huestes según su especie a través del simbolismo místico de la letra Vav, la letra simbólica del principio masculino sobre quien recae la tarea de proveer alimento al femenino. De ahí todas las Vavim que Betzalel hizo sobre las columnas que representaban el principio femenino. Estas brotan del misterio del número 1000, que es un número completo, lo mismo que 700, también un número completo, y además del número 5 y del 70, los cuales todos juntos representan un misterio. Así de ese misterio y ese número hizo él las Vavim, Vavs. Así se hizo todo con un simbolismo profundo y de acuerdo con un cierto cálculo. Éxodo 38, 29 dice, y el cobre de la ofrenda fue 70 talentos. Rabí Judá dijo, todo esto desciende aquí abajo en la imagen superior que contiene el misterio de la fe. Por la misma pauta hizo Nabucodonosor la imagen que erigió. Rabí Yose dijo, no fue la imagen que hizo la que era según la misma pauta, sino la imagen que vio en su sueño, una imagen hecha de oro, de plata y cobre. El hierro y la arcilla no eran dignos de entrar en la obra del tabernáculo, y si lo eran solamente esos 3 metales. En la tríada de metales hay una significación recóndita. Había otros materiales formados en tetradas, como las 4 fábricas que consisten de azul, púrpura, escarlata y lienzo fino, o las 4 hileras de piedras en el pectoral. Rabí Judá dijo, algunas de ellos formaban 3, algunos 4, algunos 2 y otros se mantenían singulares. Sin embargo, un orden apropiado consiste de una triada. El cobre de Blandir, antes mencionado, representa las llamadas montañas de cobre y los cubos de cobre representan las puertas a través de las cuales se hace la entrada al rey. De este bronce están hechas todas las vasijas auxiliares del altar. Efectivamente son auxiliares para el altar porque cuando las almas de los hombres suben al altar, son ellas quienes ejecutan el servicio del altar y le ayudan a efectuar su función, y de ahí que se llame vasijas del altar. Todos esos pernos del tabernáculo y vasijas están especificados por nombre como vasijas de servicio para servir en el santuario. De ahí que todos están parados como capitanes designados y legiones de carroza y espíritus celestiales, cada uno en su fila. Más aún, estos todos numerados y sus números se guardan en ciertos palacios sagrados. Hay una interacción de oro y oro
plata y plata, cobre y cobre. El cobre aquí abajo deriva su poder del cobre superior y así ocurre con el resto. Además, todas estas variedades están interfundidas entre sí. Los broches de oro unen las cortinas, los broches de cobre precintan el tabernáculo y todos están dispuestos uno frente a otro. Más aún, los broches centelleaban en el tabernáculo como las estrellas centellean en el firmamento. Los 50 broches de oro y los 50 broches de cobre en hileras, una frente a otra. Además de la luz superior, se emitía una chispa que penetraba en un espejo oscuro, siendo esa chispa una fusión de todos los colores de luz y se llamaba púrpura, argamán. Entonces, esa púrpura chocaba en esa luz, no luminosa, haciendo que emitiera otra chispa apagada. Las dos fusionaban y de la fusión se formaban las vestiduras sagradas en las que se ataviaba Mijael, el sumo sacerdote. Cuando él así ataviado en estas vestiduras de gloria entra a desempeñarse en el santuario, pero no en otro caso exactamente como se lee de Moisés, que entró en medio de la nube y subió al monte. Éxodo 24, 18. Se ha aprendido que Moisés primero hubo de vestirse en la nube como en una vestimenta y solamente podía subir al monte, no de otra manera. Así el sumo sacerdote no podía entrar en el santuario salvo vestido en las vestiduras sacerdotales. Y porque son emanaciones de los misterios superiores y están hechas según la pauta superior, se las llama vestiduras residuales, Bigde Haasrat, tanto más que están hechas de lo que sobró de las vestiduras superiores, del residuo de los etéreos esplendores celestiales del azul y la púrpura, los matices del misterio del nombre divino, llamado el nombre perfecto, es decir, Yud, Hei, Vav, Hei, Elohim, como también de rojo escarlata, comprendiendo así los colores rojo, azul y púrpura. Solo así, vestido, podía él entrar en lo más interior sin ser expulsado. Todo se hacía con una significación mística, de modo que todas las cosas llevaran la pauta superior. De ahí que está escrito las vestiduras litúrgicas para oficiar en el lugar santo, Éxodo 39, 41. Porque solamente cuando residen en ellos los colores superiores, la Escritura dice a su respecto, son las vestiduras santas. Levítico 16, 4. También de Israel dice la Escritura, Israel es santidad del Señor, la primicia de sus frutos. Jeremías 2, 3. Llamándose así, santo a Israel, por la razón de que en Israel se ven todos los matices de color, como los despliegan sacerdotes, levitas e israelitas. Y estos son los colores que se pueden exhibir en el mismo interno lugar santo. Éxodo 39, 2 dice, hizo también el efod de oro. Rabí Yose dijo, el efod y el pectoral eran inseparables. Y se ha sentado que en ese lugar están fijadas las 12 piedras que llevan los nombres de los 12 hijos de Israel, a los que a su vez corresponden las 12 divisiones superiores, las permutas de las letras del tetragrama. Este recóndito simbolismo subyace en el pasaje a donde suben las tribus de Yeh-H, el Señor, un nombre que es testimonio para Israel. Rabí Hillá dijo, el término tribus se repite aquí 2 veces, primero en referencia a las tribus aquí sobre la tierra y segundo a las tribus superiores. Un testimonio para Israel se refiere esotéricamente al supremo nombre divino que se llama testimonio, del cual la Escritura dice, y mi testimonio que yo les enseñaré. Salmos 132, 12. Y bien, estas superiores 12 tribus santas las simbolizaban las 12 piedras sagradas, porque las 12 tribus abajo eran la contraparte de las de lo alto, y sus nombres
todos se hallaban grabados en esas piedras, de modo que las llevaba el sumo sacerdote. Cuando Jacob estaba en camino a Harán, dice de él la escritura, y tomó algunas de las piedras del lugar y las puso bajo su cabeza. Génesis 28, 11. Estas eran las 12 piedras sagradas, hechas una como leemos después, y esta piedra. Génesis 28, 22. Todas las 12 piedras fueron absorbidas en la única suprema piedra sagrada que está sobre todas ellas, y de la cual está escrito: y esta piedra que yo he puesto para una columna será la casa de Dios. Génesis 28, 22. De ahí que el sumo sacerdote ha de ponerla sobre su corazón como un perpetuo recordatorio de ellas, como dice la escritura, y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel sobre su corazón para un recordatorio ante el Señor continuamente. Génesis 28, 29. En todo esto es de significación recóndita el número 12. Hay 12 piedras de un orden superior en el mundo superior, ocultas en un profundo y santo misterio. Estas forman la esencia de la Torá y salen de una pequeña suave voz, Biná, como se dijo en otra parte. Hay un orden de otras 12 ocultas en un mundo superior, el mundo de la creación, según la pauta del primero, pero se trata de un orden que proviene de una voz diferente llamada piedra, como se insinúa en las palabras de ahí del pastor, la piedra de Israel. Génesis 39, 14. Este es también el significado intrínseco del versículo, y allí se reunían todos los rebaños y hacían rodar la piedra de encima de la boca del pozo, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Génesis 19, 3. Piedra significa aquí la Chejiná, llamada piedra probada, la piedra de Israel, que los hijos de Israel rodaron con ella y la tomaron con ellos al exilio, y volvían la piedra a su lugar. Y así, según el nombre de la Chejiná, todo Israel se llama piedras, pero hay piedras y piedras. Hay piedras que forman el cimiento de una casa, de las que la Escritura dice: y por orden del rey se cortaban piedras grandes, piedras costosas, para poner el cimiento de la casa con piedra labrada. Primera de Reyes 5:31. Y hay preciosas piedras superiores, o sea, esas 12 piedras. Estas están dispuestas en 4 órdenes de 3 cada uno. Y hay preciosas piedras superiores, o sea, esas 12 piedras. Estas están dispuestas en 4 órdenes de 3 cada una, hacia las 4 direcciones del mundo. Según la misma pauta, fue el ordenamiento de los estandartes de los israelitas en la travesía del desierto, donde las 12 tribus se formaron en grupos de 3 cada uno en cada uno de los 4 puntos cardinales. Observe que cuando el sumo sacerdote llevaba las 12 piedras fijadas en el pectoral y el efod, la Chejiná revoloteaba sobre él. Estas 12 piedras llevaban grabados los nombres de las 12 tribus. Cada piedra, el nombre de una de ellas. Las letras estaban hundidas, pero cuando las piedras brillaban, salían y se volvían luminosas, enunciando lo que se requería. Y bien, en todos los nombres de las tribus no se encontraban las letras Het y Tet, por la razón de que las tribus eran sin pecado. Het. Rabí Ezequías dijo: esto es razonable en cuanto a la Het, pero no en cuanto a la Tet, pues es la inicial de Tob. Bueno, y además, hemos aprendido que la letra Tet, vista en un sueño, es un buen augurio, pues el comienzo de la Torá está escrito: y el Señor vio que la luz era buena. Génesis 1:4. Entonces, ¿por qué esa letra está ausente de los nombres de las tribus? Rabí ya dijo: es porque estas 2 letras están juntas en el alfabeto, y además la Tet es una letra oculta y retirada, porque es simbólica de la luz que está por encima de otras luces,
de la luz de la cual está escrito, y el Señor vio que la luz era buena. De ahí que es la luz de todas las tribus juntas, y no puede ser grabada en ninguna de ellas. Y además, todas las 12 tribus emanaron de cierto aposento no develado, y que la letra Tet simboliza, y así simbolizando lo no develado, esta letra no puede ser visible entre las otras. Observen que todas esas piedras poseían poderes milagrosos. Así, cuando se volvían luminosas, el rostro del sumo sacerdote se iluminaba igualmente, y al mismo tiempo asomaban las letras luminosas. El resplandor del rostro del sumo sacerdote era para todos un signo de que las letras luminosas eran de significación favorable. Así sabía si el sumo sacerdote era justo o no. Rabí Abba era un visitante frecuente de Rabí Simeón. Una vez le dijo respecto de los Urim y Tumim que se debían poner en el pectoral. Éxodo 28:30. Se ha aprendido que se los llamaba Urim, luces, porque sus palabras eran una clara y directa respuesta que se les dirigía. Y Tumim, también, perfecto, completo, porque sus palabras se cumplían a la perfección. Y bien, parece que hubiera algo más por conocer acerca de este recóndito asunto. Rabí Simeón dijo, seguramente es así. El pectoral y el efod corresponde a los Urim y Tumim, y estos a su vez a las filacterias tefilín y al lazo de las filacterias. Rabí Simeón citó aquí el versículo, y verás mi espalda, mas mi rostro no será visto. Éxodo 33:23. Dijo, esto significa que el santo bendito sea hizo que Moisés viera el lazo de las filacterias, pero no las filacterias mismas. Mi rostro señala las filacterias que contienen el sublime misterio del nombre divino, mientras que mi espalda incluye el misterio contenido en el lazo de las filacterias. Como saben los compañeros, el primero designa el brillante espejo y el segundo designa el espejo opaco. Así, en correspondencia, Urim significa las palabras iluminadas, mientras que Tumim señala las palabras en su cumplimiento. La misma correlación mística se encuentra entre voz y lenguaje, pues la voz ilumina al lenguaje a pronunciarse, mientras que el lenguaje trae el acabamiento de la palabra, y los dos están indisolublemente fusionados entre sí. Se concluye. El pectoral y el efod corresponden así respectivamente al rostro y a la espalda, siendo los dos uno e inseparable. Rabí Abba dijo, si es así, y si a quien los separa se lo llama uno que separa entre amigos familiares, Proverbios 16:28. ¿Cómo explicaremos el versículo? Y fue así que al escaparse Ebiatar, hijo de Ahimelech, a David en Keliat, y llegó con un efod en su manto, Isaías 23:6-7, donde el efod se menciona sin el pectoral. Rabí Simeón respondió, la explicación seguramente es que tanto menos se menciona una cosa, cuanto más ella se acerca al reino del oculto y escondido. Y en cambio, cuanto más cercana es al reino de las cosas reveladas, tanto más se la menciona, con lo cual lo escondido está más ocultado. Por el mismo principio, el sublime nombre divino, la esencia de lo oculto y no revelado, no se pronuncia nunca, pues un nombre designa al ser revelado en su reemplazo. Así el nombre que significa el no revelado es Yud-Hei Vav-Hei, pero el que significa lo revelado es Adonai. El primero es la manera en que el nombre divino se escribe y el segundo es la manera en que se lee. Así ocurre en la Torá, que contiene dos lados, uno develado y uno no develado. Y estos dos aspectos se encuentran en todas las cosas en este mundo y en el mundo superior. Éxodo 39:21 dice, y ataron el pectoral por medio de sus anillos, a los anillos del efod con un cordón azul celeste.
¿Por qué azul? Porque es un color omniunificador y así es simbólico del misterio superior. Una campanilla de oro y una granada, y se oirá su sonido cuando entra adentro del santuario la presencia del Señor. Éxodo 28, 34 y 35. Era necesario que el sonido se oyera de modo que las bendiciones pudiesen posarse sobre el mundo en razón de la bendición pronunciada por el sacerdote sobre todos. La granada es un símbolo de plenitud debido a su multitud de semillas. Hizo también el manto del efod, obra de tejedor, todo de color azul. La significación del color azul consiste en que es un reflejo de la luz del trono divino, una luz que es una con la luz blanca. Rabí Simeón dijo: todos los mantos sacerdotales eran emblemáticos del misterio superior, habiendo sido hechos según la pauta celestial. Aquí cabe preguntar, dado que Mijael era el sumo sacerdote y pertenecía al lado derecho, ¿por qué se refieren a Gabriel como el varón vestido de lino? Éxodo 39, 22 dice: hizo también el manto del efod, obra de tejedor, todo de color azul. La significación del color azul consiste en que es un reflejo de la luz del trono divino, una luz que es una luz blanca. Rabí Simeón dijo: todos los mantos sacerdotales eran emblemáticos del misterio superior, habiendo sido hechos según la pauta celestial. Aquí cabe preguntar, dado que Mijael era el sumo sacerdote y pertenecía al lado derecho, ¿por qué se refieren a Gabriel como el varón vestido de lino? Daniel 12, 7. Si solo podía llevar tales mantos el sumo sacerdote, pero la verdad es que la izquierda está siempre incluida dentro de la derecha, y de ahí que Gabriel, aunque sea de la izquierda, vestía tales mantos. Además, Gabriel es el mensajero para este mundo, y por eso ha de ponerse las vestiduras de este mundo. Lo mismo ya se explicó respecto del alma, la cual, mientras se halla en el mundo superior, ha de ponerse vestiduras celestiales, pero al descender abajo asume vestiduras humildes. Observen que el manto del efod debía cubrir al efod cuando se lo ponía. Está escrito: me has cercado por detrás y por delante, y has puesto sobre mí tu palma. Salmo 139, 4. Observen que al crear a Adán, el santo bendito sea lo hizo varón y hembra juntos, hembra atrás y varón delante. Luego los separó como con sierra y embaucó a la mujer y la trajo a Adán. Y cuando salieron cara a cara, el amor se multiplicó en el mundo y produjeron descendencia, cosa que no había habido antes. Y cuando Adán y su esposa pecaron y la serpiente estuvo con Eva y le inyectó su veneno, ella concibió a Caín, cuya imagen derivaba en parte del veneno del lado impuro y bajo. De ahí que la serpiente fuera quien trajo muerte al mundo, y su lado fue la causa de ella. Es propio de la serpiente el acechar para matar, y quien provino de ella siguió el mismo camino. Así la escritura dice: y aconteció que al estar ellos en el campo se levantó Caín contra Abel su hermano y lo mató. Génesis 4:8. Encontramos escrito en los libros antiguos que en el acto de matar a Abel, Caín lo mordió repetidas veces a la manera de la serpiente hasta que su alma lo abandonara. Así fue Abel asesinado y su cuerpo se descompuso en sus elementos. Si Caín no hubiera sido en parte descendiente del lado impuro, no se habría conducido de ese modo con su hermano. Por eso Adán, al ver a Abel asesinado y a Caín expulsado, se dijo: ¿por qué habré de tener hijos en adelante? Entonces se separó de su mujer por 130 años, durante cuyo periodo concibió impuros espíritus femeninos que concibieron espíritus y demonios llamados plagas de los hijos de los hombres. Segunda de Samuel 7:14. Después de esto, Adán se volvió celoso, se juntó con su mujer y engendró a Seth, como leemos, y engendró un hijo de su propia semejanza, según su imagen, y llamó su nombre Seth.
Génesis 5:3. Enfáticamente a su propia semejanza, según su imagen, lo que no había ocurrido antes, es decir, con la descendencia nacida antes de ese tiempo. Porque anteriormente la relación con Adán había sido de otra clase, pero ahora el Santo bendito sea trajo a Eva del todo embellecida a la presencia de Adán y se juntaron cara a cara. De ahí que está escrito, esta será llamada mujer. Génesis 2:23, es decir, esta y no otra. Observen que el efod y el pectoral estaban atrás y adelante, y así el sacerdote, cuando se vestía con ellos, se asemejaba a la pauta superior, como ya se dijo, cuando su rostro se iluminaba y las letras asomaban brillantemente, se le transmitía con ello un mensaje. Por esta razón el pectoral y el efod estaban atados juntos, y aunque tenían funciones distintas, tenían idéntico simbolismo y por eso estaban unidos por los 4 anillos que los mantenían juntos, atrás y al frente. Así simbolizaban las carrozas que están unidas, las de abajo a las de arriba, y el todo simboliza los ofanim y las hayot, ruedas y bestias sagradas. Ya se explicó que el versículo en el comienzo Dios creó el cielo y la tierra. Significa que el mundo inferior fue creado según la pauta del superior. Y bien, el tabernáculo abajo fue igualmente hecho según la pauta del tabernáculo superior en todos sus detalles, porque el tabernáculo en todas sus obras abarcaba todas las obras y logros del mundo superior y el inferior, con lo cual la Shejiná hubo de morar en el mundo en las esferas superiores y en las inferiores. Análogamente, el paraíso inferior está hecho según la pauta del paraíso superior, y el segundo contiene todas las variedades de formas e imágenes que se encuentran en el primero. De ahí la obra del tabernáculo y la del cielo y la tierra vienen a estar bajo un mismo y único misterio. Está escrito: levanten hacia arriba sus ojos y vean. ¿Quién creó aquellos? ¿Quién saca por cuenta su hueste? A todos ellos los llama por sus nombres. No deja de presentarse ni uno de ellos. Isaías 40:26. De esto hablamos, de imaginar que con levantar sus ojos puede un hombre conocer y ver lo que no está permitido conocer y ver. No. El verdadero sentido del pasaje es que quien desea reflexionar y obtener conocimiento de las obras del Santo bendito sea, que levante sus ojos y mire las miríadas de huestes y legiones de existencias que hay allí, cada una diferente de la otra, cada una más potente que la otra. Entonces, al mirar, preguntará, ¿quién creó aquellos? Efectivamente, como ya se expuso en otra parte. ¿Quién creó a aquellos? Quiere decir que el todo de la creación proviene de una región que permanece siendo un sempiterno. ¿Quién? Smith, que permanece no develado, que saca sus huestes por número, pues en cuanto esa región es oculta, produce todo por medio del sonido que sale de la trompeta, y ese sonido constituye el número de todas las huestes celestiales y la suma de todas la creación. Y de ahí también proviene el misterio de la fe sublime a través de todos los lados superiores, y luego se extiende grado tras grado hacia abajo y se ensancha en numerosas huestes según sus especies, todas las cuales son numeradas, y él las llama a todas por el nombre. El versículo continúa: por la grandeza de su poder, una alusión al lado derecho porque es fuerte en poder, que alude al lado izquierdo. Ninguno dejó de venir. Esto en referencia a las fuerzas que emanan de los dos lados. De acuerdo a otra interpretación, el versículo alzad vuestros ojos y ved quién ha creado aquellos, contiene una alusión al erigir y acabar el tabernáculo. Porque quien entonces miraba el tabernáculo veía en él un resumen del mundo superior y el inferior, pues todas las obras del universo estaban contenidas en el equipamiento del tabernáculo. Así, quien miraba con atención los ganchos del tabernáculo veía en su fulgor la radiación de las estrellas.
tanto más que estaban dispuestos de la misma manera que las estrellas en el cielo. Éxodo 39, 27 dice: hicieron también las túnicas de lino fino, skesh, y el turbante de lino fino. Rabí Yose, al exponer esto, citó el versículo: y acontecerá que en los postreros días el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los demás montes. Isaías 2:12. Dijo: esto significa que en los postreros días, cuando el Santo bendito sea visitará a la hija de Jacob y la levantara del polvo, cuando luego el sol se juntara con la luna, el monte de la casa del Señor será establecido. Es decir, la Jerusalén superior, que será iluminada por la irradiación de la luz superior, que entonces brillará de manera especial. Así la Escritura dice: también la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será septuplicada como la luz de los 7 días. Isaías 30, 26. Como cabeza de los demás montes, significa el sumo sacerdote, que es la cabeza de todos y simboliza el lado derecho. Él es quien continuamente embellece la casa y con su bendición le da un aspecto alegre. Así, esa casa será establecida y adornada por medio de esas túnicas hechas según la pauta superior. Estando la casa establecida por la casa de los montes, es decir, por el sumo sacerdote, ella se elevará y unirá su existencia al reino superior, de modo que el mundo se llenará con un fulgor proveniente de la luz superior. Y la Escritura continúa: y será exaltado sobre los collados, es decir, encima de todas las huestes y legiones celestiales, y afluirán a él todas las naciones. Observen esto: cuando el sacerdote aquí abajo extiende sus manos para bendecir al pueblo, emerge primero una luz celestial. Luego se encienden todas las lámparas y sus luces irradian una en otra y se fusionan hasta que es iluminado el rostro de la comunidad de Israel. Todo esto acontece por obra de la luz primordial, que es el sumo sacerdote, y la actividad del sacerdote aquí abajo despierta una actividad correspondiente en el sacerdote en lo alto. Así, el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los demás montes, y afluirán a él todas las naciones. Pues mientras ahora todas las naciones tienen capitanes en el cielo para regirlas, en ese tiempo el Santo bendito sea retirará esos capitanes y los depondrá de su soberanía. Como se lee: el Señor castigará al ejército de lo alto en lo alto. Isaías 24, 21. Y cuando todos ellos serán apartados, el Santo, solo bendito sea, será reconocido poderoso, como dice la Escritura, y el Señor solo será ensalzado en aquel día. Isaías 2:11. Y así el anterior pasaje continúa: y caminarán muchos pueblos y dirán: vengan y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Isaías 2:3. Todo esto acontecerá cuando el sumo sacerdote, cabeza de los montes, la iluminará con el misterio del número 6, Skesh, que significa las 6 direcciones del mundo. Observen que el exterior, cuanto más se ensancha, más se vuelve sin valor. Como medio mnemónico tenemos los sacrificios de la fiesta de tabernáculos, cuyo número va disminuyendo al aumentar los días. Lo mismo encontramos aquí. De la cortina interior está escrito: y harás el tabernáculo de 10 cortinas. Éxodo 26:1. Mientras que para los exteriores el número era 11 cortinas. Éxodo 26:7. Además de las cortinas exteriores, se dice: la longitud de una cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Éxodo 26:8. Llegando los dos números juntos a 34, número simbólico de la más baja profundidad de la pobreza, pues 34 es el valor numérico
de las letras de la palabra griega que significa el más bajo extremo de pobreza, mientras que el número correspondiente en las 10 cortinas era 32, un número más pequeño, pero que simboliza el misterio sublime de la fe o el nombre divino. Así, el más bajo es el más alto y el más alto el más bajo. El primero constituye lo interior, el segundo lo exterior. Y bien, la misma cuerda de medida se expandía y así medía las tablas acerca de las cuales está escrito: e hizo las tablas para el tabernáculo de madera de acacia, puestas verticalmente. Éxodo 36, 20. Estas simbolizaban a los serafines, como lo indica la descripción, puestas verticalmente, que es paralela a serafines. Estaban de pie. Isaías 6, 2. Y bien, aquí está escrito: 10 codos será la longitud de un tablón. Éxodo 26, 16. Y no 10 por el codo. Esto se debe a que los tablones representaban las 3 tríadas con un revoloteando alto sobre ellas. El número 11 y una mitad tiene su significado recóndito en que las tablas simbolizaban una tendencia hacia arriba, pero sin alcanzar todavía el grado de Ofanim, siendo la mitad expresión de no acabamiento. Esto concierne al misterio de la carroza santa, porque las 20 tablas se dividen en 10 a un lado y 10 al otro, señalando un alcanzar a la altura de los serafines sublimes. Luego hay otro ascenso en la santa región, designado por la traba del medio. Éxodo 26, 29. También hay un significado intrínseco en los 22 tablones, en cuanto comprenden el número 230, o sea, 20 veces la longitud de cada uno más 20 veces el ancho de cada uno. El valor de cada medida prescripta tiene aquí su propio sentido. Las cortinas del tabernáculo mencionadas antes están por misterios sublimes, por el misterio del cielo, acerca del cual la Escritura dice que extiende los cielos como una cortina. Salmos 104, 2. De las 2 series de cortinas, la una expresa un aspecto del misterio, mientras que la otra expresa otro aspecto del mismo misterio. El todo está destinado a enseñarnos la sabiduría en todos sus aspectos y en todas sus manifestaciones. Así puede el hombre discernir entre el bien y el mal, entre lo que la sabiduría enseña y lo que ella rechaza. El misterio de la medida básica, como se asentó en otro lugar, abarca varios objetos. El arca en sus dimensiones cae dentro del mismo principio recóndito con respecto a lo que recibió y a lo que posee de sí propio. Así leemos: de 2 codos y medio era su longitud. Éxodo 37, 1. El codo a cada lado nos dice sobre que el arca es recipiente de este lado y de aquel lado, mientras que el medio codo en el centro representa lo que tenía de propio. Y lo mismo indica el codo y medio de su ancho y un codo y medio de su altura. Cada codo habla de lo agregado a él y cada medio codo de lo que ya poseía, porque necesariamente debe haber algo para que otro algo descanse sobre él, y de ahí el existente medio a cuenta de cada uno. Hay otro significado recóndito en que el arca estaba revestida dentro con oro y también fuera con oro, de modo de tener sus dimensiones formadas según el plano arquetipo. De manera similar, estaba medida la mesa por esta escala arquetipo, pero las dimensiones del arca no se usaban en otra parte por razones reveladas a los sabios. Análogamente, todas las otras obras del tabernáculo eran medidas por el mismo codo, con la excepción del pectoral, que era medido por el palmo. Ahora, observen esto. La túnica abarcaba el misterio del 6, es decir, las 6 direcciones del mundo, en cuanto simbolizaba la vestidura designada para la postura derecha y la investidura de todo lo que viene en las 6 direcciones del mundo. Esto en cuanto al significado recóndito
de la cuerda de medida. Ahora bien, está escrito: y pondrás dentro del pectoral del juicio el Urim y el Tumim. Éxodo 28:30. El término Urim, literalmente luz, iluminación, significa el espejo luminoso que consistía en el grabado del nombre divino, compuesto de 42 letras por las que el mundo fue creado, mientras que el Tumim consistía del no luminoso espejo hecho del nombre divino, según se manifiesta en las 22 letras. La combinación de ambos se llama Urim y Tumim. Observen que por el poder de estas letras hundidas, las otras letras, es decir, las letras levantadas, formaban los nombres de las tribus, ya iluminados, ya oscurecidos. Las letras del nombre divino abarcan el misterio de la Torá y todos los mundos son una proyección del misterio de estas letras. La Torá comienza con una Bet, seguida con una Aleph, indicando con esto que el mundo fue creado por el poder de estas letras, simbolizando la Bet, el principio femenino, y la Aleph, el principio masculino, y ambas engendran el grupo de 22 letras. Así leemos: en el comienzo Dios creó el cielo y la tierra. Génesis 1:1, donde la partícula et, que consiste de Aleph y Taf, es un compendio de las 22 letras de que la tierra se nutre. Y bien, las mismas letras fueron los instrumentos en la construcción del tabernáculo. Esta obra la llevó a cabo Betzalel por la razón de que su nombre, que significa en la sombra de Dios, lo implica. Él tenía un conocimiento de las variadas permutas de las letras por cuyo poder fueron creados cielo y tierra. Sin tal conocimiento, Betzalel no había efectuado la obra del tabernáculo, porque dado que el tabernáculo celestial fue hecho en todas sus partes por el poder místico de esas letras, el tabernáculo inferior solamente pudo ser preparado por el poder de las mismas letras. Betzalel era versado en las variadas permutas del nombre divino, y para cada una de las varias partes empleó la apropiada permuta de las letras. Pero cuando se llegó a la erección del tabernáculo, ello excedía a su capacidad por la razón de que la disposición de esos grupos de letras fue confiada a Moisés solamente, y de ahí que fue Moisés quien levantó el tabernáculo. Así la Escritura dice: y Moisés erigió y colocó e introdujo, Éxodo 40:18, Moisés y no Betzalel. Observen que cuando Moisés estuvo por erigir el tabernáculo, primero revisó cada una de sus partes para ver si estaba hecha apropiadamente, y solamente entonces lo erigió. Se le trajeron una a una las varias partes. Y esto es la idea recóndita del versículo: vírgenes en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Salmos 45:15. Así la Escritura dice: y trajeron el tabernáculo a Moisés. Lo trajeron a Moisés porque vino el tiempo para sus esponsales. Exactamente como la novia es primero traída al novio y luego él entra en ella. Así primero trajeron el tabernáculo a Moisés y luego él entró en la tienda de reunión. En realidad está escrito: y Moisés no fue capaz de entrar en la tienda de reunión porque la nube moraba en ella, por la razón de que ella estaba entonces ataviándose en su gala como una mujer que se adereza para recibir a su marido. Y en tal momento no es adecuado que el marido entre en ella. Así Moisés no fue capaz de entrar en la tienda de reunión y hubieron de traer el tabernáculo a Moisés. Observen que en todas las obras en torno al tabernáculo hubo de desempeñar un papel el color azul, pues este color resumía en su adorno la recóndita significación de todos los colores. Así la Escritura dice: e hicieron la lámina de la diadema santa de oro puro y fijaron en ella un cordón azul. El tabernáculo, en su significación recóndita, reflejaba los misterios superiores comprendidos en el nombre divino ADNY. La misma significación refleja el arca de la que está escrito: ved el arca del pacto del Señor, ADN, de toda la tierra. Josué 3:11.
siendo el término ADN idéntico con el nombre divino ADNY. El nombre ADNY corresponde al más sublime nombre Yud-He-Bab-He, contenido el Aleph de uno, la misma significación recóndita que la Yod del otro. La Dalet del uno corresponde a la Hei del otro. Y lo mismo ocurre con la Nun y la Baf, siendo la Nun emblemática del principio masculino y la Baf del principio femenino, pero formando las dos un todo completo. Y así ocurre también con la Yud del uno y la Hei del otro. Las varias letras de los dos nombres implican además que cada uno de ellos completa al otro y juntas envuelven un misterio, y también el tabernáculo inferior y terrenal era la contraparte del tabernáculo superior, mientras que este último a su vez es la contraparte de un tabernáculo más elevado, el más alto de todos, pero todos ellos están implicados el uno en el otro y forman un todo completo, como se dice que el tabernáculo pueda ser un todo. Éxodo 26, 6. Al tabernáculo lo erigió Moisés y a él se le concedió el levantarlo como solamente el marido puede levantar a su mujer. Con la erección del tabernáculo inferior fue erigido otro tabernáculo en lo alto. Eso lo indican las palabras: el tabernáculo fue levantado. Ucam, Éxodo 40, 17. Levantado, es decir, no por mano de hombre, sino como a partir del superior misterio oculto en respuesta a la fortaleza mística que hay en Moisés para que pudiese perfeccionarse con él. Está escrito antes: y vinieron todos los hombres sabios que forjaron toda la obra del santuario. Éxodo 36, 4. Los hombres sabios que forjaron abarca la derecha, la izquierda y todos los otros lados que constituyen los caminos y sendas que conducen al mar y lo llenan. Estos forjaron el tabernáculo superior y lo perfeccionaron. De la misma manera, Betzalel y Oholiab forjaron el tabernáculo inferior, el uno a la derecha, el otro de la izquierda, seguidos por todo hombre de corazón sabio y según la pauta superior. El día en que el tabernáculo fue levantado, la muerte fue apartada del mundo, es decir, fue despojada de sus dominios sobre el mundo, pues en realidad la extinción entera del mal impulso no se producirá hasta que llegue el Rey Mesías, cuando el Santo bendito sea, se regocijará en sus obras y eliminará la muerte por siempre. Éxodo 25, 8. Sin embargo, cuando el tabernáculo fue levantado por la mano de Moisés, el poder del mal impulso fue sometido de modo que no pudiera ejercer dominio. En ese tiempo, el poder de Samael, el manejador de la furia del lado izquierdo, fue apartado de la mala serpiente, de modo que ésta no fue capaz de dominar el mundo o ligarse al hombre y descarriarlo. Rabí Judá dijo: está escrito: y Moisés tomó su tienda y la plantó fuera del campamento. Éxodo 33, 7. La razón de ellos fue que Moisés no quería que el lado santo descansara en medio del lado de la contaminación. Rabí Eleazar dijo: mientras el lado santo rige, el lado de la contaminación es impotente y se inclina ante él. Así hemos aprendido que mientras Jerusalén está en su plenitud impía, la malvada Tiro permanece devastada. Éxodo 39, 33 dice: y ellos trajeron el tabernáculo a Moisés. Está escrito: y encima del firmamento. Ezequiel 1, 26. Esto se refiere al firmamento colocado encima de las 4 hayot o bestias santas que están impregnadas del espíritu de la hayá, bestia santa, por cuyo espíritu todos se levantan, como está escrito. Y cuando las hayot se levantan de sobre la tierra, los ofanim, ruedas, se levantaban con ellas, porque el espíritu de la hayá estaba en los ofanim. Ezequiel 1, 21.
Cuando el espacio de esa región choca con ellas, las 4 hayot se levantan y conducen hacia arriba la hayá superior, trayéndola a la más elevada iluminación. A esto se alude esotéricamente con las palabras vírgenes en pos de ellas, compañeras suyas serán traídas a ti. Salmos 45:15. Siendo así designadas las 4 hayot, estas levantan más alto y más alto la hayá superior, de modo de sostener el trono superior, como lo indican esotéricamente las palabras, y llevaron el arca y fue levantada por encima de la tierra. Génesis 7:17. La misma alusión puede encontrarse en las palabras y trajeron el tabernáculo a Moisés, siendo Moisés un sinónimo de Adán. El tabernáculo es simbólico de todos los miembros del cuerpo cuando lo anima un santo deseo de unión de los principios masculino y femenino. Así, ellos trajeron el tabernáculo, pues la novia ha de ser primero traída a su esposo, el cual subsiguientemente toma su morada con ella de modo permanente. Éxodo 39:33 dice: y trajeron el tabernáculo a Moisés. Estas palabras son una referencia a quienes diariamente concentran sus mentes al recitar sus plegarias en los misterios de la unificación divina y levantan este trono hasta que lo traen a Moisés. Con esto se atraen bendiciones de la propia fuente de la vida. Sobre esto dice la Escritura: y Moisés vio toda la obra, y Moisés lo bendijo, fluyendo así las bendiciones de la región que es del grado de Moisés. De esta manera, la plegaria de todo hombre es escudriñada para comprobar si se la recita con la concentración apropiada en la unificación divina. Y si se comprueba que es así, entonces el hombre recibe bendiciones del manantial de las bendiciones. De esta manera, tan pronto como ellos lo hubieran hecho, Moisés los bendijo y ellos trajeron el tabernáculo a Moisés. Tanto más que él era el dueño de la casa, a quien le tocaba supervisar sus arreglos y misterios, que a ningún otro le era permitido observar y mirar. Cuando ellos trajeron el tabernáculo a Moisés, lo trajeron con todas sus partes, cada parte para ser colocada en su lugar y todas las partes para ser juntadas para formar una unidad. Pues cuando ellos intentaron hacerlo solos no tuvieron éxito, y por eso lo trajeron a Moisés, el cual inmediatamente logró juntar las partes, poniendo a cada una en su lugar. Así leemos: y Moisés erigió el tabernáculo, y también el tabernáculo fue erigido. Observe que cuando Moisés estuvo por establecer el tabernáculo y ajustar todas sus partes y miembros, escudriñándolos uno con otro, se debilitaron todos los componentes de lo impuro y del otro lado. Observe que cuando Moisés estuvo por establecer el tabernáculo y ajustar todas sus partes y miembros, encuadrándolos uno con otro, se debilitaron todos los componentes de lo impuro o del otro lado, porque cuando un lado, el lado de la santidad, asciende en poder, el lado impuro se mitiga, y de manera similar, cuando el otro lado asciende, éste se debilita. Cuando uno está lleno, el otro está desolado, como con Jerusalén y Tiro. Así Moisés erigió el tabernáculo de modo que fuera fortalecido por el poder superior y no ser superado por el poder inferior. Moisés, cuya visión era a través del vidrio luminoso, era el necesario para erigir el tabernáculo, a fin de que pudiese ser iluminado por él y no por alguna luz inferior, exactamente como la luna debe recibir su luz del sol y no de ninguna otra fuente. Observen que en el momento en que el tabernáculo fue erigido, lo mismo que cuando fue construido el templo en Jerusalén, el otro lado estaba sometido y apartado del mundo, y que cuando el tabernáculo fue erigido por la mano de Moisés, los tabernáculos superior e inferior fueron erigidos juntos. De ahí que está escrito: y Moisés levantó el tabernáculo, lo que significa que Moisés elevó el tabernáculo de abajo a la altura de las alturas en cierto sentido. Levantó lo que había caído y estaba abajo. Lo mismo acontecerá en los días por venir de los que está escrito: en ese día levantaré el tabernáculo de David que ha caído. Amós 9:11.
Observe que cuando Moisés erigió el tabernáculo, era simultáneamente erigido otro tabernáculo, el celestial, oculto y no develado. Y fue por la fuerza de ese tabernáculo superior que el inferior fue hecho y mantenido firme, así como la mano de Moisés erigió el tabernáculo inferior, así el grado de Moisés erigió simultáneamente el tabernáculo celestial. Esto lo prueban las palabras. Y Moisés erigió el tabernáculo, donde la palabra et significa un tabernáculo gemelo. Rabí Yosef dijo: ¿cómo puede la escritura decir y Moisés erigió el tabernáculo, dado que ese pasaje habla de la colocación de sus diversas partes, mientras que el término erigir solo puede significar el acabamiento del todo con colocar juntas todas sus partes? Rabí Isaac dijo: Moisés primero colocó los 3 lados del tabernáculo, con lo cual el mal poder fue en parte subyugado, y luego completó el 4.º lado, de modo que el mal poder fue subyugado completamente, una obra que solamente Moisés y ningún otro pudo hacer. Éxodo 40:18 dice: y Moisés erigió el tabernáculo, es decir, colocó sus bases y puso sus tablones como un sostén abajo y para que las puertas pudieran girar. Y colocó, es decir, las hizo bien firmes, y al mismo tiempo fueron separadas las columnas del otro lado. Ahora leemos: acuérdate, oh Señor, en contra de los hijos de Edom del día de Jerusalén, los cuales decían arrasarla hasta los cimientos. Y Salmos 137:7. Pero Dios en el futuro edificará los cimientos de Jerusalén de otra sustancia que prevalecerá contra todo, o sea, de zafiros, como está dicho, y pondré tus cimientos con zafiros. Isaías 55:11. Porque estos forman cimientos firmes y sólidos, sin ninguna debilidad, como ocurría con los cimientos anteriores. Sobre esas piedras de los primeros cimientos podían prevalecer otras naciones, tantas más que carecían de la luz superior, pero estos poseerán la irradiación de la luz superior y estarán empotrados en el abismo, de modo que nadie será capaz de desprenderlos. Estos son los zafiros que arrojarán su luz arriba y abajo, pero no pensemos que los cimientos anteriores serán entonces descartados, porque está escrito: mira, yo pondré tus piedras en antimonio. Y el término poner, marbitz, significa la reparación de las viejas piedras rotas. Hay ciertas piedras que se llaman pug, según dijo Rabí Eleazar. La razón de ello solo la conocen los cosechadores en el campo, porque no hemos de pensar por un momento que las piedras de los cimientos de Sión y Jerusalén cayeron en poder de las naciones. En realidad no las quemaron ni fueron quemadas estas piedras, sino que a todas las escondió y guardó el santo bendito sea, sin la pérdida de una sola piedra. Y cuando Dios vuelva a establecer Jerusalén en su lugar, las viejas piedras de los cimientos volverán a sus posiciones anteriores, y ningún otro será capaz de posarse sobre ellas, salvo un ojo pintado con antimonio. Con un ojo así, uno será capaz de mirar todas las piedras y cimientos de Jerusalén colocadas debidamente en sus lugares. De manera similar, todas las otras piedras preciosas y los edificios de piedra serán levantados según sus posiciones anteriores. Entonces ellos verán ojo a ojo al Señor volviendo a Sión. Isaías 52:8. La Escritura habla del Señor que regresa por la razón de que cuando otras naciones obtienen dominio sobre Sión, Dios levanta a esta última y la coloca en lo alto, pero entonces Él la restaurará a su propio lugar. Observen que si una cosa es demasiado brillante para el ojo que la mira, el ojo puede, sin embargo, mirarla si es pintada con cierta sustancia. De ahí y aquí que yo pondré tus piedras en antimonio. Observen también que todos los cimientos anteriores estarán en el futuro en sus anteriores posiciones, y las piedras de zafiro serán colocadas en torno de ellas.
del tiempo en que Dios restaurará su casa está escrito: Él devorará la muerte por siempre. Isaías 25:8. No será como en el tiempo cuando Moisés erigió el tabernáculo, sino por siempre y para todas las generaciones. El Santo bendito sea establecerá entonces la comunidad de Israel, levantará las columnas y los pasadores y todas las vigas del santuario en su ubicación apropiada para perdurar por siempre. El otro lado será devorado por siempre, y el reproche de su pueblo apartará de sobre la tierra, porque el Señor lo dijo. Isaías 25:8. Isaías 40:18 dice: y Moisés erigió el tabernáculo y colocó sus bases. En el tiempo en que esas columnas y sostenes fueron puestos en sus lugares, los pilares y sostenes del lado malo fueron soltados y sacados de sus lugares. Moisés, como se ha aprendido, vio al malvado Samael avanzando hacia él con la intención de traer contra él acusaciones, pero él lo superó en poder y lo encadenó en grillos, y entonces erigió el tabernáculo y fijó sus bases. El término vallitén y colocó indica el uso de fuerza intensa, porque ningún otro hombre sino Moisés pudo haber sido capaz de superar a este antagonista y fijar los cimientos en su lugar. Era el primero del mes de Nisán cuando el tabernáculo fue erigido, época en que los malos poderes son dejados sueltos en el mundo, porque en los días de Nisán, según un dicho, aun cuando el buey tiene su cabeza en la batea de forraje, levanta el techo. Moisés vio a Samael merodeando para confundirlo, pero lo superó. Y cuando comenzó a asentar firmemente el tabernáculo abajo, se comenzó una obra correspondiente en lo alto. Opuesto al tabernáculo terrenal, hubo un tabernáculo celestial oculto y no develado, que irradiaba luz a todos los lados, iluminando a todos los mundos. Rabí Yo se preguntó a Rabí Simeón: ¿cómo es que la Escritura parece hablar de 3 tabernáculos? Al decir: y en el día en que se ha erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo que servía de tienda para el testimonio, y al anochecer permanecía sobre el tabernáculo como si fuera la apariencia de fuego hasta la mañana. Números 9:15. Y además, ¿por qué tabernáculo y no más bien casa? Tanto más que más necesaria era una casa que una morada temporaria. Rabí Simeón hizo preceder su respuesta por el versículo: así dice el Señor, el cielo es mi trono. Isaías 66:1. Dijo: observen que el santo, bendito sea, encontró deleite en Israel como su heredad, y parte trajo a Israel cerca de sí. Y dividió los hijos de Israel en ciertos grados según el modelo celestial, de modo de traer en un todo completo todos los mundos superiores y los inferiores. Así el cielo es mi trono. Indica el firmamento en el que Jacob mora, una imagen exaltada del altísimo trono divino. Y la tierra es el escabel de mis pies, es decir, el firmamento donde mora el rey David para celebrar el resplandor del vidrio luminoso. Y como este resplandor está designado para difundirse hacia abajo, se emplea aquí el término el escabel de mis pies. La casa que podéis construir para mí se refiere al templo. Y el lugar de mi descanso habla del santo de los santuarios del templo inferior. Observen ahora que todo el tiempo que los israelitas erraron en el desierto, ellos poseían un tabernáculo que subsistió hasta que llegaron a Silo. Esta es entonces la referencia de la triple mención de la palabra tabernáculo, que iba de un lugar a otro llevando un rastro de luz a través de todo, pero no era un lugar de descanso. Esto último solo ocurrió cuando el templo fue construido en los días del rey Salomón. Entonces, efectivamente hubo descanso en el mundo superior y en el inferior. No hubo más desplazamiento de un lugar a otro. La diferencia entre el tabernáculo y casa puede ilustrarse así. Respecto del primero, hemos de imaginar un rey que viene para visitar a su amigo sin traer consigo todo su séquito, sino solamente unos pocos ayudantes, de modo de no traerle turbación a su amigo. Pero una casa es un lugar donde él viene para residir con todo su séquito.
El templo entonces fue designado como un duradero lugar de descanso para todas las legiones. Todos los símbolos, todas las obras solemnes sobre el modelo del templo celestial. Pero el tabernáculo fue el mismo, solo que en escala pequeña. Observen que cuando Moisés recibió la orden de hacer el tabernáculo, no pudo comprender su plano hasta que Dios le mostró una réplica exacta de cada parte singular. Una réplica en fuego blanco, en fuego negro, en fuego rojo y en fuego verde. Y la escritura dice, y mira que los hagas según el diseño de ellos que te he mostrado en el monte. Éxodo 25, 40. Moisés aún encontró difícil la obra y aunque se la mostraron directamente, fue reticente en emprenderla. Y bien, no es posible que careciera de la destreza o el conocimiento para la obra, pues aunque Betzalel y Oholiab y los otros con ellos no vieron lo que veía Moisés, está sin embargo escrito. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían acabado de hacer. Éxodo 39, 43. ¿Cuánto más entonces fue Moisés capaz de llevarla a cabo? Pero la verdad es que aunque Moisés se abstuvo de la obra del tabernáculo, toda la obra fue hecha bajo su dirección y bajo su supervisión. De ahí que leemos, y mira que tú lo hagas. Según otra exposición, Moisés se abstuvo de la obra del tabernáculo, prefiriendo dejar paso a algún otro. Así Dios le dijo, mira que yo he elegido a Betzalel y he designado juntamente con él a Oholiab. Éxodo 31, del 1 al 6. Y luego leemos, y Betzalel y Oholiab y todo hombre de capacidades artísticas. Éxodo 36, 1. Por todo esto, viendo que la obra se cumplía por y bajo su dirección, fue como si él mismo la hubiera hecho. Más aún, el factor decisivo es la terminación de una obra, y por eso leemos, y Moisés erigió el tabernáculo. Todos los hombres de capacidades artísticas intentaron erigirlo, pero no pudieron, y se dejó el honor a Moisés. Éxodo 40, 18 dice, y Moisés erigió el tabernáculo. Observen que Moisés estableció el tabernáculo en el espíritu recóndito de su propio grado alto, pero el templo que Salomón construyó fue la expresión recóndita del río que iba desde Edén, que significa paz doméstica y reposo. El tabernáculo expresaba amor y afección, pero no quietud, mientras que el templo de Salomón significó descanso, como está escrito. Él será un hombre de descanso. Primera de Crónicas 22, 9. Cada uno construyó de acuerdo con su propio grado. Moisés primero estableció firmemente en el lado de la santidad el punto central que estaba oculto en oscuridad y sepultado, y después todo el resto, que solo es el ensanchamiento de este punto, y si este punto no fue establecido primero, todo lo que se expandía desde él no habría podido establecerse. A esto se referían las palabras, él erigió el tabernáculo. Moisés entonces colocó sus bases a cada lado, hasta que el número de 100, como está escrito, 100 de talentos, un talento por una base. Éxodo 38, 27. Como ya se dijo, aquí no está escrito y él erigió, sino colocó, vallitén, las bases, por la razón de que por encima de ellas había colocado otras gradas cabalgando el uno sobre el otro. En el momento cuando el punto central fue erigido, el punto malo se hundió, pero no fue totalmente suprimido. Esto, como ya se dijo, acontecerá en el futuro. Así como el uno se levantó, el otro se hundió cuando colocó sus basas. El lado santo comenzó a reunir fuerzas, mientras que las fuerzas del otro lado se hundieron en la caverna del abismo. Si Israel no hubiera pecado, los malos poderes nunca más hubieran ejercido dominio en el mundo. Pero como Israel pecó y con esto se atrajo el otro lado como antaño, no hay otro remedio que asignarle su parte, esotéricamente hablando, en los sacrificios y las ofrendas de libación. Por esta razón el holocausto es completamente consumido en el fuego, de modo que el otro lado
pueda ser subyugado y el lado santo pueda levantarse. Entonces el texto repite: y él puso adentro sus tablillas y erigió sus columnas, de modo que hubiese levantamiento al comienzo y al fin, con lo cual el lado de la santidad fue exaltado y el lado malo fue debilitado y doblegado. Éxodo 40:34 dice: entonces la nube cubrió la tienda de reunión, por lo cual la Chejiná moró sobre la tierra, y el espíritu impuro, llamado fin de toda carne, salió del mundo y desapareció en la caverna del gran abismo. Así solamente el Espíritu del Eterno tiene dominio sobre el mundo, como lo dice la Escritura. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión. Luego está escrito: y Moisés no fue capaz de entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba en ella. En otras palabras, porque el Espíritu del Eterno revoloteaba sobre el mundo y el espíritu impuro desapareció. Pero los malvados lo atrajeron de nuevo al mundo, y si no hubiera sido por ellos, habría desaparecido completamente. Pero en los días por venir, el Santo bendito sea, hará que desaparezca completamente del mundo, como dice la Escritura: destruirá la muerte para siempre. Y el Señor Dios enjugará las lágrimas de sobre todas las caras, y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha dicho. Isaías 25:8. También: y yo haré que el espíritu impuro desaparezca de la tierra. Zacarías 13:3. Bendito sea el Señor por siempre jamás. Amén y amén. El Señor reinará por siempre.